en contextos realmente complicados como los nuestros, ¿verdad? Donde hay mucha, a veces, ignorancia en relación a lo que deberíamos acceder, ¿verdad? En el sentido de qué derechos nos corresponden como personas. Y el no saber eso hace que muchas cuestiones estén como muy naturalizadas y aceptadas como normales, ¿verdad? Por ejemplo, situaciones que, otra vez, aplicando la lente de los derechos, nos dábamos cuenta que eran situaciones que todavía están fuera de agenda o estaban siendo mal abordados por los diferentes agentes de protección. Y doy dos casos. Uno fue la situación de las criadas. Las criadas, hasta ese momento, incluso para nuestra organización, no era un tema. Porque en general la mayoría de las situaciones que reportaban las consejeras eran situaciones de maltrato. Pero cuando comenzamos a interpretar quiénes eran las personas que eran los niños que eran maltratados, nos hablaban de que las niñas que estaban con sus encargados. ¿Y quiénes eran estas niñas? Eran niñas criadas. Y cuando nos dimos cuenta de que gran parte de las niñas maltratadas a través de las consejerías, digamos, eran niñas criadas, comenzamos a preguntarnos qué era ese tema de las criadas. Y veíamos que había mucha tolerancia y aceptación social. Incluso nosotros mismos nos preguntamos, ¿pero no es acaso una salida para esa niña que en su casa no tiene oportunidades educativas y va a otra casa para continuar su educación y ampliar sus horizontes y tal vez cambiar su trayectoria de vida? Entonces, ¿qué hicimos? Volvimos a nuestros orígenes, vamos a investigar. En ese momento no teníamos mucha experiencia de trabajo directo con niños y tampoco nos animamos a ir directamente a trabajar con las niñas criadas porque no sabíamos mucho cómo hacer, no teníamos mucha claridad conceptual todavía de cómo intervenir y no queríamos crear expectativas falsas en niñas pequeñas. Entonces lo que hicimos fue investigar quiénes habían sido criadas y ya eran adultos para reconstruir con ellos su historia. Entonces identificamos a 20 personas y nos sorprendió muchísimo ver gente mucho más cercana de lo que nos imaginábamos y había mucha gente que había pasado por la experiencia del criadazgo y nos encontramos con legisladores que fueron criados, jueces que fueron criados, personas que estaban en diferentes ámbitos, maestras que habían sido criadas. Bueno, y lo que hicimos primero fue incluir en nuestro equipo a una persona que había sido criada, porque ella tenía la experiencia, digamos, y tenía también una muy interesante experiencia y tanto profesional y laboral que podía enriquecer al equipo. Y además era indígena, era una persona que pertenecía a una comunidad indígena y había pasado por la experiencia del criadazgo, tenía una carrera política brevemente, entonces era muy interesante que se incorporara desde su visión y su experiencia de vida. Lo que hicimos primero fue unas entrevistas a profundidad a estas 20 personas que habían sido criadas y haciéndole preguntas de cómo había sido, reconstruyendo un poco su historia. Para hacer este proceso nos costó muchísimo porque no teníamos recursos, porque no estaba en agenda el tema del criadazgo. Entonces, gracias a la cooperación de Save the Children, nos consiguió $4,000, recuerdo muy bien la suma, para hacer esta investigación y luego una publicación. Estas entrevistas nos permitió definir efectivamente que era una práctica que vulneraba derechos fundamentales de las personas. Primero, vulneraba el derecho del niño a vivir en su familia. Vulneraba el derecho del niño a recibir educación y a vivir en su propia comunidad. Era un niño que estaba vulnerando su derecho a la protección, era un niño explotado, era un niño muchas veces maltratado, era un niño que vivía alienado, y su derecho a la educación se violaba porque no tenía la posibilidad de recibir educación en su comunidad de origen, pero cuando llegaba a la comunidad, que normalmente era la ciudad, y iba una familia que estaba en mejores condiciones económicas, digamos, iba a la escuela, pero todo estaba montado para desestimular al niño para continuar el colegio, porque lo fundamental en la vida de ese niño era terminar con las tareas domésticas. Y entonces la escuela para él era el único lugar donde el niño se sentía niño y podía vivir su infancia.
Y también y las tareas escolares ya eran como una cuestión marginal en toda su agenda diaria. Luego cuando fuimos a trabajar directamente con los niños y niñas, construíamos con un reloj, porque ellos decíamos que ellos decían que no trabajaban al principio, y que ellos que sí estudiaban, y aparentemente en las primeras entrevistas todo estaba muy bien con ellos. Y luego con los espacios que teníamos en las escuelas, cuando ya después tuvimos recursos para intervenir directamente con ellos, y hacíamos un reloj que hacía en el día. Y ahí veíamos que se levantaba a las 5 de la mañana, que se levantaba mucho antes que los niños de la casa, los otros niños de la casa, que tenía que preparar el desayuno, que tenía que estar preparado para limpiar toda la casa, hasta que llegaba a la escuela, que era el turno tarde, y que muchas veces no iba a la escuela porque no terminaba las tareas domésticas a tiempo, que prácticamente no tenía tiempo de hacer las tareas, que creía que era una persona que no era muy inteligente, porque no podía tener buenas notas en la escuela. Entonces lo que veíamos así, incluso con las entrevistas, era que finalmente nunca terminaban la primaria, siempre salían antes, cuando llegaban cerca de la adolescencia, y se volvían un poco rebeldes, porque bueno, parte del proceso de sus patrones les expulsaban de la casa, entonces ellos iban a conseguir trabajo porque también ya querían cobrar, porque toda esta transacción se hace sin que el niño reciba ninguna remuneración. Lo que él hace es que paga con su trabajo techo, comida y la educación que recibe, ¿no? Bueno, con la lente de los derechos nos dimos cuenta que es una práctica que es muy similar a la esclavitud, y que teníamos que comenzar a presentar este tema a la sociedad paraguaya. Entonces lo primero que hicimos fue tomar estas 20 entrevistas que teníamos, y elegimos a 10 escritores nacionales y les planteamos el desafío de novelar esas historias. Entonces hicimos un libro con 10 historias de vida. De esas 20 quedaron 10 seleccionadas y se leyeron 10 historias, 10 historias noveladas, por supuesto ocultando la información de quiénes eran las personas criadas, ¿verdad? Y es con este primer librito que se llamaba Momburuche Tapugui, que significaba lejos de lo que es mío, de mi tierra, ¿verdad? Criadas hasta cuándo. Entonces comenzamos a visitar a legisladores, a gente de la cooperación internacional, y el libro tenía en la parte de atrás como una especie de postal, no sé, las postales. Y las postales, lo que le pedíamos es que saque y coloque bajo su escritorio para que no se olvide de las niñas criadas que hay en Paraguay. En el cuestionario que le hacíamos a las personas que entrevistamos en principio, la última pregunta que le hacíamos si es que ella iba a dar o no a su hija como criada. De las 20 entrevistas, creo que una sola dijo que sí. El resto dijo, había personas que decían jamás, nunca, no vale la pena, el precio que hay que pagar es muy alto, decían otras. Y una recuerda que dijo, yo comería tierra, pero mi hija nunca la mandaría como criada. Y con esa pregunta cerrábamos, digamos, y entendíamos perfectamente que no era una práctica que a la vuelta, haciendo como una revisión, decían que valió la pena, al contrario. ¿Sigue existiendo ese problema? Ese problema sigue existiendo en Paraguay, disminuyó un tanto, yo no sé si porque se afinó mejor los criterios de búsqueda en las encuestas nacionales, de hecho se incorporó para buscar específicamente también ahora, pero en el 2011 o 12 la Dirección General de Estadísticas y Censos lanzó una cifra de las niñas que todavía vivían en esta condición de Paraguay, y la verdad es que son muchísimas todavía, son casi 47.000 niñas que viven en esta condición. Digo niños porque son la mayoría, ¿verdad? Pero también hay niños que están viviendo bajo esta condición, ¿verdad? Y esta es una práctica que se sostiene porque el Estado está muy ausente en los lugares donde existen, digamos, las niñas criadas como potencial, que es el área rural, ¿verdad? Si bien disminuyó bastante la pobreza extrema y la pobreza en Paraguay a partir de la inversión fuerte que se hace en el gobierno del presidente Lugo, digamos, en el gobierno anterior, todavía son grandes los desafíos que tenemos en materia de pobreza y la ausencia que existe en relación a servicios públicos
y servicios públicos significa servicios de calidad del Estado para responder a las necesidades de salud, educación, vivienda, salubridad, son todavía enormes en Paraguay, ¿verdad? Entonces vivimos como una realidad, la que vivimos en la capital y en algunas zonas urbanas, digamos, en general, y la que viven en general los ciudadanos que están como en un territorio más extendido, ¿verdad? Entonces tenemos este gran desafío en materia de pobreza, tanto en áreas rurales como en áreas urbanas más excluidas.